municipales sobre arrendamiento de predios urbanos para prohibir y sancionar el arrendamiento y el subarrendamiento abusivo. Oficio del Ministro de Bienes Nacionales, mediante el cual responde acerca del terreno ubicado en la comuna de Villarrica, ocupado actualmente por el Vicariato Apostólico, que fueron entregados por el Estado de Chile en el año 1909. Señala que la inscripción realizada en el registro de propiedades conservador de bienes raíces en favor del Vicariato de la Araucanía no constituye un título de dominio que lo habilita como dueño, solo le otorga un permiso de ocupación. Menciona que en julio del año 2019 la Seremi de Bienes Nacionales de los Ríos realizó un estudio cartográfico y un análisis de títulos que determinó que el predio no se encuentra inscrito a nombre del fisco ni de ninguna otra persona natural o jurídica. Además, se encuentra excluido del título de merced de la ex comunidad Carlos Antimillán, por lo que no está salvaguardado por el convenio 169 de la OIT. En conclusión, el terreno corresponde a un predio fiscal, no obstante, el no carecer de título debidamente inscrito en el conservador sería del Estado porque son tierras que están situadas dentro de los límites territoriales y carecen de otro dueño. Informa que el Ministerio, a través de la Seremi y la Región de los Ríos, inició un procedimiento para la inscripción del mencionado inmueble a nombre del Fisco de Chile. Oficio del Ministerio de Vivienda, mediante el cual remite informes sobre el estado de avance de las licitaciones y ejecución de los estudios de planificación urbana correspondiente al primer semestre del año 2020. Nota de la señora Rosa Huesa Rivera, con la cual solicita la intervención o una orientación de la comisión para postular el subsidio de vivienda de clase media, debido a que se ha enfrentado con diversos problemas. Primero, en el sitio web del MIMBU se señala que no puede continuar porque el saldo UF-MES de la cuenta no cubre el ahorro mínimo, no obstante que posee más del ahorro mínimo exigido de 80 UF. Y segundo, existe una nota en la misma página que señala que los ahorros deben estar acreditados al último día del mes anterior a la postulación y sus ahorros han estado depositados ahí todo el mes de mayo. Es decir, que durante junio debería poder postular. Sin embargo, al comunicarse al call center MIMBU, se le indicó que según una resolución dictada por ellos, el ahorro debe acreditarse hasta el 30 de abril. En síntesis, la página indica una fecha que no corresponde a la información recibida en el call center. Adjunta imagen de la pantalla con la nota. Hace presente que el plazo para postular vence hasta el 5 de junio. Y finalmente un correo electrónico por el cual excusa la inasistencia del Ministro de Desarrollo Social a la sesión de hoy debido a compromisos adquiridos con anterioridad. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Yo quisiera solicitarle a propósito de la cuenta, si es que la comunicación que nos ha llegado, entiendo, de la Seremía de Bienes Nacionales de la 9ª región, ¿o entendí mal? Sí, así fue. ¿Así tal cual? Sí. Si eso se le podría reenviar desde el correo institucional de la comisión al correo institucional de los diputados del distrito respectivo. Así lo haré. Ya, y lo otro que quisiera pedir, si asimismo el correo de doña Ruth, que no dijo de dónde era, pero que tiene problemas para acceder a la página del mismo, si lo puede reenviar a mi correo institucional. Ya. Para ver si la puedo ayudar. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿Varios? Ok. ¿Está conectado el ejecutivo? No sé, Maca. Sí, está. Está conectado. Entonces pasamos al comparado de la ley de copropiedad. Eso sí, yo entiendo que al haber iniciado la sesión a las 3:30, todos entendemos que eso significa que terminamos a las 5 y no a las 4:30, ¿cierto? Es hasta las 4:30, pero... No, claro, pero al correr correr media hora al inicio, corremos media hora al término. Ya, presidente. ¿Estamos de acuerdo? No. El diputado García no está de acuerdo. Diputado García tiene la palabra, pero está con el micrófono en silencio. Sí, es que ahí me tienen que esperar un poco porque no es ahí. Presidente, miremos cómo se va presentando el programa. Si hay que necesidad de alargarlo, lo alargamos, no hay ningún problema. Lo que pasa es que como tenemos dos bloques y tenemos invitado en el segundo. Ok, ya, debe estar a 5, está bien. Ya. Ok, muchas gracias. No hay problema. Muchas gracias, diputado García.
Ya, ahora sí le vamos a dar la palabra a don Gonzalo Casetúa, representante del Gobierno de Chile, para continuar con la tramitación del proyecto de ley de copropiedad, de nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Don Gonzalo. ¿Dónde está Gonzalo? Que no lo puedo ver. ¿Está ahí? Ahí estoy, ahí ya no estoy silenciado. Gracias, presidente. No sé si escucho lo otro. No sé, Claudia, la vez pasada, si no me equivoco, ustedes compartieron pantalla del comparado, o lo manejo yo desde acá. Acá está compartido, yo no sé si lo pueden ver ustedes. El diputado Urrutia está solicitando la palabra, presidente. Ya, diputado Urrutia tiene la palabra mientras se arregla el tema de la pantalla. Procure que no empezar a hablar antes de que el micrófono esté... Maca, Macarena, da tú los audios, porque no, yo no puedo acá. Ábrele tú al diputado Urrutia, por favor. Ahí sí me permitieron entrar. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Buenas tardes a todos. Presidente, usted citó una sesión especial mañana. Sí. Para ver un proyecto que ya está siendo tratado en el Senado en segundo trámite legislativo, que tiene que ver con los arriendos abusivos. Más o menos. Nosotros ya se aprobó un proyecto en la Cámara, se fue al Senado, entiendo que ya pasó por las dos comisiones, está a punto de ir a sala. O sea, es un proyecto que está bastante avanzado. ¿Tiene sentido que nosotros volvamos o intentemos hacer una nueva ley cuando ese proyecto ya, esas materias han sido tratadas en la ley de migraciones? Entonces, y además que me llegó la citación, presidente, recién hoy, yo mañana tengo agenda, entonces usted está citando para mañana, no hay tiempo para reaccionar. Así que yo le pediría que revise el proyecto que está yo, según la información que tengo, el proyecto está bastante avanzado en el Senado, o sea, podría volver para tercer trámite legislativo acá y ahí incorporar las indicaciones que usted quiere, pero no dedicarle tiempo ahora, sobre todo que tenemos un proyecto con urgencia, que es el cual tenemos que abordar y ya vamos harto tiempo dilatándolo. Así que eso quería comentar, presidente. Sí, yo quisiera responderle al diputado Urrutia. Yo creo que el diputado Urrutia tiene un punto. De hecho, la media hora que dispuse de esta sesión es para ver qué hacemos, porque hay gran parte del espíritu de este proyecto que está tratado en la ley de migraciones. Para eso va a exponerlo el Ejecutivo. Y hay dos proyectos más que son al respecto. Por lo tanto, yo le propongo que en esa media hora discutamos, y yo me comprometo a ser muy abierto y flexible con respecto a la resolución que saquemos de esa conversación que vemos al final. Diputado Urrutia. Sí, brevemente, presidente, lo que pasa, una recomendación, usted está contra luz, entonces prácticamente no se le ve la cara, se ve una sombra. Podría o cerrar la persiana o ponerse de otra forma para poder verlo. Pero usted ya sabe cómo es mi cara, pues, diputado Urrutia. No, es que quiero ver sus expresiones. Son muy importantes. Ya, no, yo propongo que en la última media hora lo abordemos en esos términos y veamos qué hacemos con esta temática que se ha vuelto extremadamente urgente ante la situación social que se está viviendo. Sin duda, una de las formas de solucionarlo es que lo abordemos 100% a través de la ley de migraciones, que es la forma en que lo plantea el diputado Urrutia. Si así lo acordamos en la última media hora de esta sesión, yo tendría bien suspender la citación de mañana. Pasamos entonces a votar en copropiedad. Don Gonzalo, tiene la palabra ahora sí. Sí. Pero ahí A las 2:30, pero vamos a ver. Espérense un poquitito. A ver, la revisión. Ahí me recuerdas, Claudia, quedamos se ha detenido la función compartir pantalla porque la ventana compartida está cerrada. A ver. Sí, déjenme ver qué pasó. Déjenme ver qué pasó. Quedamos en el artículo 12, Gonzalo. Ya. Entonces, estoy viendo si es que
la página 23. ¿Se ve la pantalla compartida o no? Sí. Sí, Ya. se ve correctamente. Perfecto. Página 23. Sí. Ah, ya. Claro, quedamos aquí en... Alcanzamos a votar el artículo 11, pero bueno, aquí, no sé, recordar o confirmar, ustedes habían acordado que los artículos que tuvieran indicaciones no los votáramos, sino que fuéramos votando solamente los que no tuvieran indicaciones. Seguimos con esa regla. Ya. Sí. Entonces, bueno, ahí no sé si debiera quizás ir Claudia dirigiendo la votación y yo voy haciendo comentarios en los que sea necesario, porque ahí el artículo... Me parece un buen método. Solo introductorio, decirles que dentro del orden de los artículos que tiene esta nueva ley de copropiedad inmobiliaria, se genera este nuevo título cuarto sobre la administración de las copropiedades con distintos párrafos que distinga los órganos de la administración y después asamblea de copropietarios, comité de administración, administrador y cada uno con sus artículos respectivos. Entonces eso, quizás ahí vamos a ir leyendo y votando y si hay alguna duda yo puedo ir comentando. Ya, artículo 12. Dice lo siguiente. Para efectos de la administración del condominio se considerarán los siguientes órganos: asamblea de copropietarios, comité de administración, administrador y subadministrador. Toma la votación, presidente, usted me dice. Perdón. Es que hay un desfase en el internet. Estamos en el artículo 17. 12. Ah, título cuarto, 12. Para efectos de la administración del condominio se considerarán los siguientes órganos de la asamblea. Sí, votemos. Esto entiendo, perdón, Gonzalo, entiendo que esto no tiene además ninguna innovación con respecto a la ley vigente, ¿sí? No, es solo un artículo que ordena que esos son los órganos de administración. En la ley vigente no hay un órgano que diga estos son, sino que tienen artículos dispersos por distintos pero igualmente en la ley vigente estos son, independientemente de que no exista un símbolo claro. del artículo 2. Ya, votemos. Deme 2 segundos, presidente, que tengo que ver. No. Voy a pedir la unanimidad, eso sí. Es que no sé quiénes están, presidente, porque no alcanzo a verlos acá. Lo tomo rápido. Ya. Marca, tú vas dando el audio porque yo no lo puedo ver. Diputado Badilla. A favor. Diputado Calisto. Diputado Calisto. Detente un minutito. Lo que pasa es que no sé cuál es la función para permitir que todos tengan abierto el micrófono en conjunto. No se les abre a todos porque siempre ya. es a uno. Ya. Diputado Calisto. Espérate. Ahora. A favor. Diputada Castillo. Diputado Espinosa. Es que me demoro. Sí, pero yo no sé. Tengo que ir viéndolo uno por uno y correr la pantalla. El diputado Espinosa no está ahora. Diputada Castillo. Diputado García. A favor, mija, a favor. ¿Me escucha? Sí. Macarena. Sí. Sí. Diputado Jarpa. Macarena, ¿me escucha? Sí, diputado. A favor. Se escucha. Diputado Jarpa. Gracias. Diputado Jarpa. A favor. Diputado Olivera. A favor. Diputado Norambuena. Artículo 12. A favor. Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. A favor. Y diputado Winter. A favor. Ya. El artículo 13 tiene indicaciones, el 14 tiene indicaciones, el 15 tiene indicaciones, nos correspondería el artículo 16. Vamos.
Página 36. ¿Sí? Sí, entonces, bueno, a ver el 16. Bueno, si quieres lo lees, Claudia, tiene que ver con las citaciones a las asambleas. Yo lo leo. El comité de administración, a través de su presidente, o si éste no lo hiciere, del administrador, deberá citar a asamblea a todos los copropietarios o representantes personalmente mediante carta certificada dirigida al domicilio o a través de correo electrónico que para estos efectos estuvieran incorporados en el registro de copropietarios o en la Secretaría Municipal cuando se trate de condominios de viviendas sociales. Esta citación se cursará con una anticipación mínima de 5 días y que no exceda de 15. Si no hubieren registrado un domicilio o correo electrónico, se entenderá para todos los efectos que tienen su domicilio en la respectiva unidad del condominio. El administrador deberá mantener actualizado el registro de copropietarios del condominio, debiendo velar por la protección y resguardo de los datos personales. Si no se reunieren los quórums para sesionar o para adoptar acuerdos, el administrador o cualquier copropietario podrá ocurrir al juez conforme a lo previsto en el artículo 44. Las sesiones de la asamblea se celebrarán en el condominio salvo que ella o el comité de administración acuerden otro lugar, el que deberá estar situado en la misma comuna y serán presididas por el presidente del comité de administración o a falta de este por el copropietario asistente que elija la asamblea. Tratándose de la primera asamblea, esta será presidida por el primer administrador o por el copropietario asistente que designe la asamblea mediante sorteo. Ese es el artículo 16. Votemos. Somos diputado Badilla. A favor. Diputado Calixto. Ábrelos todos nomás, Maca. Si no, mucho lío. A favor. Diputada Castillo. Diputada Espinosa. Diputado García. Diputado García. Espérate, a favor, a favor, a Diputado favor. Jarpa. ¿Me escuchan? Sí. Diputado Jarpa. Diputado Jarpa. Diputado Jarpa. A favor. Diputado Norambuena. A favor. Diputado Olivera. Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. Uy. A favor. Y presidente. A favor. Unánime presidente. A continuación, el artículo 17 tiene indicación, el 18 tiene indicación, nos toca el artículo 19. Que dice lo siguiente. Tengo problema para algo. Yo no quiero ver este comparado, porque yo lo tengo acá y me obstaculiza. Me da un momento, presidente, por favor, me obstaculiza ver a los diputados. Se lo doy encantado. Sí, dejo de compartir la pantalla y ahí vas a poder verlos a todos. Ya, por favor. Ya, artículo, perdón, que tengo un problema operativo. No se preocupe, doña Claudia, estamos todos aprendiendo a funcionar de este modo, que no es tan fácil como parece. Artículo 19. El administrador o subadministrador podrá desempeñar su título gratuito u oneroso, debiendo mantener su inscripción vigente en el Registro Nacional de Administradores de Condominio que se refiere el título, hoy no veo nada, 13 o fíjese, no sé ya, de la presente ley. 13º. Para efectos de esta ley, la remuneración u honorarios de los administradores y subadministradores de condominio será fijada por el Comité de Administración. En todo lo que no contradiga esta ley, se aplicará al contrato de administración lo dispuesto en el título 29 del libro 4 del Código Civil. Y con el relacionado a él, que es el
cuarto, que es el del procedimiento sancionatorio. Acá solamente se aprobaría que puede ser a título gratuito o oneroso y que tienen que estar inscritos en el registro. Después veremos el detalle de qué implica estar inscrito en el registro, cuáles son los requisitos, etc. Votemos. Diputado Bobadilla. Pero, perdón. Ahora no vemos el comparado. O yo no lo estoy viendo. No. Como que se desactivó el compartir pantalla. Ah, Entonces, ya. O sea, Esperemos un poquito. claro, o nos dan tiempo, o nos dan tiempo para que cada uno lo abra en su correo, o lo vemos por acá, pero yo no puedo votar sin comparado. No para todos. No, yo no. No me aprendí la ley de memoria, digamos. Tiene que ser con comparado antes. Déjamelo como estaba, no entonces. Entonces lo vuelvo a compartir, era este. Entonces, ahí está, ese. ¿Lo ven? Ya, no importa, es que a mí me mueve. Sí, pero yo creo que puedes poner la vista mosaico y ponerla encima del comparado, nomás vas a tener que, o sea, tú puedes ampliar esa pantalla del mosaico y la pones encima del comparado, pero eso no impide que yo lo siga compartiendo y lo sigan viendo los diputados. Así lo hice, me resultó. Sí, ya. Ahí está el 19. ¿Tomo la votación, presidente? Sí, por favor. Ya, diputado Calisto. A favor. Diputada Castillo, diputado Espinosa, diputado García. A favor. A favor. ¿Me escuchan? Sí, diputado. Diputado González, diputado Jarpa. A favor. Diputado Norambuena, diputada Olivera. A favor. Diputado Telier. A favor. A favor. Diputado Urrutia. A favor. Presidente. A favor. Diputado Norambuena. A favor. Unánime, presidente. Artículo 21. Página. 46. Artículo 21. El administrador estará obligado a rendir cuenta documentada y pormenorizada de su gestión ante el Comité de Administración en forma mensual y ante la Asamblea de Copropietarios en cada sesión ordinaria y al término de su administración. El administrador deberá consignar en cada cuenta que rinda el detalle de los ingresos y gastos, incluidas las remuneraciones y pagos relativos a seguridad social del personal contratado, así como el saldo de caja, entregando una copia informada por el banco de todas las cuentas bancarias, cartolas de estas cuentas y respaldo de pago de los seguros contratados. Para estos efectos, la documentación correspondiente deberá estar a disposición de los copropietarios arrendatarios del condominio y ser proporcionada con al menos 24 horas de antelación respecto de las sesiones ordinarias de la Asamblea de Copropietarios o de las reuniones del Comité de Administración en que deba rendirse la cuenta mensual. La idea de este artículo es entrar en un mayor detalle respecto a la rendición de cuenta, dejar bien claro cuál es la periodicidad. Es mensual ante el Comité de Administración y anual en la sesión ordinaria a la Asamblea de Copropietarios, y también una vez que se termine la administración por un determinado administrador, y se entra en mayor detalle respecto de qué incluye esa rendición de cuentas. Esto lo pidieron los senadores mediante indicaciones, que aparezcan las cartolas, que aparezcan los comprobantes de pago, que no sea solamente un listado de ingresos-gastos. O sea, bueno, dónde están los comprobantes de cada gasto. Y esa información tiene que ponerse a disposición antes de la sesión ordinaria para que cualquier copropietario pueda revisarla antes de la sesión y poder manifestar sus reparos si es que le parece que algo no está correcto. Gonzalo, esta sí es una innovación en la ley que altera de alguna forma el grado de dificultad de la administración, o la carga laboral de esta, por lo menos. O sea, depende, porque está pidiendo una rendición de cuenta
con antecedentes que debieran estar a la vista y que el administrador debiera tener, digamos, o sea, los comprobantes de pago, las cartolas. Y en la ley vigente dice que el administrador estará obligado a rendir cuenta de su administración en las épocas que se le hayan fijado, y además cada vez que se lo solicite la asamblea de copropietarios o el comité de administración en su caso. También lo deja de manera muy indefinida, puede ser en cualquier momento. Aquí se le pone más claro que es mensual al comité y en la sesión ordinaria a la asamblea. Y que tienen que tener acceso a la documentación. Creo que ordena un poquito más también el tema. Otra discusión es si y creo que hay una indicación al respecto, y que eso sí era objeto de observación por los administradores, si la sesión ordinaria debía ser una vez al año o cada 6 meses. Y los administradores ahí sí, algunos manifestaron que cada 6 meses implicaba mayor carga laboral, etcétera, y que bastaba con una anual. Es algo que hay que votar en ese artículo, porque creo que alguien presentó una indicación para que sea cada 6 meses y no cada un año. Eso sí, podría ser el hecho de hacer una asamblea ordinaria, podría ser, pero la rendición de cuentas con un formato ordenado de una planilla, etcétera, con los comprobantes, nos parece que es lo que debiera hacerse, digamos. Y que yo creo que la gran mayoría de los arrendatarios, de los administradores, lo hacen de esa manera. Es simplemente que la ley tenga el recuerdo de que la rendición de cuentas no solamente entró tanta plata, salió tanta. Tiene que haber más detalle que eso. Votemos. Perdón, quiero comentar que hizo ingreso a la sesión el alcalde de la comuna de Estación Central, don Rodrigo Delgado, que está citado para el segundo bloque, que se atrasó, digamos, hasta las 4:30, que lo vamos a iniciar. Pero le damos el saludo y el agradecimiento por estar acá. También le comento al diputado Urrutia que hizo un arreglo irregular para que pueda ver mi rostro. Continuemos. Ya, diputado Badilla. A favor. Diputado Calisto. A favor. Y yo, diputado Espinosa, diputado García. A favor. Diputado González. A favor. Diputado Jarpa. A favor. González, diputado Norambuena. A favor. Diputado Olivera. A favor. Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. Sí, mire, yo voy a votar a favor, pero quiero fundamentar mi voto. Hay un preciosismo quizás, pero me lo podría contestar el asesor del Ministerio de Vivienda. Cuando habla en el tercer párrafo de la documentación correspondiente, ¿no habría sido mejor establecer qué tipo de documentación? Que, por ejemplo, certificaran las cartolas de ingreso, los estados de las cuentas bancarias, el pago de imposiciones de los trabajadores. ¿No era mejor citarlos y no poner un término genérico, la documentación? Esto porque muchas veces, como pregunta, muchas veces las personas del condominio no saben cuál es la documentación que debe disponerse para poder establecer un arqueo, una contabilidad más exacta y saber cómo está el estado del arte, digamos, por llamarlo de alguna forma. No sé si en alguna parte o más adelante... Sí, o sea, no, que en el inciso precedente a ese, cuando habla de la documentación correspondiente, entendíamos que iba vinculado con lo dicho al final del inciso segundo, dice, entregando una copia informada por el banco de todas las cuentas bancarias, cartolas de estas cuentas y respaldo de pago de los seguros contratados. Y antes de eso habla de incluir las remuneraciones y pagos relativos a seguridad social del personal contratado, así como el saldo de caja. Claro, yo creo que ahí está, quizás esta ley, la ley de copropiedad tiene un reglamento a su vez. El reglamento también podría precisar qué significa esto. Bueno, certificado de Previred de no sé qué cosa, certificado de las ISAPRE, certificado de la AFP, de que se pagaron las obligaciones de seguridad social. Quizás un detalle que podría entrar el reglamento, pero al menos el inciso segundo, y eso de hecho lo pidieron los senadores, que se hablara de la cartola, en el fondo un documento emanado del banco donde quede constancia de cuál es el saldo de caja, etcétera. Por eso no sé si es necesario entrar en más detalle. El pago del registro de pago de imposiciones al día, eso es fundamental. Pero espero que el Ministerio lo incorpore en el reglamento. Lo voto a favor. Pero es muy pertinente porque hay una enumeración de cosas y claro, respaldo de pago en los seguros contratados. Claro, yo no diría, y de las cotizaciones previsionales, que lo dijera, sí.
Tiene toda la razón. Diputado Winter. Yo voy a votar a favor, pero quiero hacer una pequeña apreciación, que es algo que también mencionamos y discutimos largamente en la sesión anterior, que tiene que ver con que en esta ley, y yo espero que el reglamento se haga cargo, no quedan claras muy bien las sanciones ante las ausencias de los requisitos o de las obligaciones que plantea. Eso. O sea, yo de este artículo no desprendo con claridad, bueno, ¿y qué pasa si no se cumple el mismo artículo? En el sancionatorio para los administradores, uno sí podría hacer ese vínculo. Ya. El incumplimiento de las obligaciones que le impone esta ley al administrador puede ser sancionado, y ahí está el sancionatorio. Claro, perfecto. En el título 14, digamos. Se da por totalmente respondida mi consulta. Así que voto a favor, sin más dilación. Unánime, presidente. Pasamos al artículo 22, que está en la hoja 46, en la misma hoja. Esto es un poquito más largo. Dice: el administrador deberá confeccionar un presupuesto estimativo de las obligaciones económicas que debieran ser asumidas por el condominio en un periodo de 12 meses, considerando el promedio mensual de los gastos comunes ordinarios de administración, uso y consumo de vengados en igual periodo, y la proyección de los gastos comunes ordinarios de mantención o reparación programados para los 12 meses siguientes, así como cualquier otro gasto extraordinario que sea posible estimar con anticipación. En dicho presupuesto deberá informarse también el monto disponible en el Fondo Común de Reserva y especificar si se proyecta hacer uso de este para cubrir tales gastos. Finalmente, el presupuesto deberá especificar la proyección de los ingresos del condominio por recaudación de gastos comunes u otros conceptos y precisar si se estima necesario efectuar un recargo en el cobro de los gastos comunes para solventar las obligaciones económicas proyectadas. El presupuesto será remitido por el administrador al comité de administración y al domicilio correo electrónico que cada copropietario tenga registrado en la administración, con al menos 30 días de antelación al inicio del periodo de 12 meses en el cual este regirá, sin perjuicio al deber de informar a la comunidad que los presupuestos están disponibles para su revisión en la oficina de la administración correspondiente. Los copropietarios podrán realizar observaciones ante el comité de administración hasta 15 días antes de que empiece el referido periodo. Corresponderá al comité de administración aprobar el presupuesto sin perjuicio de la necesidad de adoptar el respectivo acuerdo de la asamblea de copropietarios en caso de que el presupuesto contemple alguna materia que lo requiera. Con todo, lo señalado en este artículo se refiere a una estimación de gastos futuros cuyo objeto es proyectar posibles incrementos en los gastos comunes en un determinado periodo y o programar la utilización de recursos disponibles. Lo anterior no obsta a que el cobro mensual de los gastos comunes a cada copropietario debe efectuarse en función de los presupuestos definitivos aprobados para cada obra, gestión o servicio contratados y de los gastos efectivamente devengados, incluidos los urgentes y extraordinarios no previstos en el referido presupuesto. Quedó un poco largo el artículo, pero le explico. Esto tiene como referente un artículo que está vigente en la ley, que establece que el administrador puede confeccionar presupuestos estimativos de los gastos comunes por periodo anticipado de 12 meses. El proyecto de ley establece que debe hacerlo, no es que es facultativo para él, tiene que hacer un presupuesto estimativo de cómo se proyectan los ingresos y gastos para los 12 meses siguientes. En algún momento hablábamos de por año calendario, y ahí también los administradores hicieron un punto y dijeron, oiga, es una carga de trabajo bien compleja. Justo en diciembre, todos los condominios que administramos en la misma fecha, lo importante es que sea un periodo de 12 meses que puede ser móvil. En un condominio podrá ser año calendario, en otro podrá ser de junio a junio, da igual. Lo importante es que uno sepa que en los próximos 12 meses hay una proyección de determinados ingresos y gastos. Ingresos, bueno, los gastos comunes que van a entrar, y gasto puede que esté proyectado algún tipo de inversión importante, que es bueno que los copropietarios sepan que va a ocurrir y que podría implicar un aumento en los gastos comunes, o que un arrendatario diga, no, yo no puedo asumir este gasto, qué sé yo, gastos extraordinarios de mantención o gastos por un juicio que tenga el condominio por algún tipo de problema que haya tenido, etcétera, cualquier tipo de imprevisto que se pueda prever con anticipación y adelantarse a la necesidad de esos recursos. ¿Cómo se adelanta? Bueno, utilizando el fondo de reserva, si es que hay recursos ahí. Si no hay recursos en el fondo de reserva, habrá que subir los gastos comunes, y que todo eso se vaya decidiendo con la suficiente antelación, y que se pueda impugnar ese presupuesto estimativo y ir revisándolo con el administrador antes de que empiece a regir.
como dice en el último inciso, esto es estimativo, es para hacerse una idea. Finalmente, lo que hay que pagar por cada servicio, obra que se contrate, es lo que cueste, digamos. Esto tampoco significa, la aprobación del presupuesto estimativo no significa autorización para hacer cosas. Si se está aprobando un presupuesto para una obra que requiere un acuerdo de asamblea extraordinaria con un quórum determinado, igual va a haber que hacer esa asamblea extraordinaria y obtener ese quórum determinado. Acá solamente prever un tema de que la caja alcance para cubrir los gastos que debiera asumir el condominio. Por ejemplo, hay que hacer la mantención del ascensor o mantenciones que ya son más caras, que uno se adelante a eso y que no aparezca de un minuto para otro en el cobro mensual un gasto extraordinario que se decidió asumir de un minuto para otro. O sea, esto es un poco para programar los gastos de la administración, lo que se pueda programar. Hay gastos extraordinarios que no se pueden programar porque provienen de casos fortuitos, qué sé yo. Bueno, eso hay que asumirlo de otra manera. El presupuesto estimativo ahí no lo puede resolver. Eso. Conforme. Propongo que procedamos a votar nomás. Diputado Badilla. Tan convincente el Ejecutivo, yo tenía dudas, pero después de escuchar al Ejecutivo no voy a votar a favor. Gracias. Diputado Calisto. A favor. Ay, Calisto está vivo. Aquí estamos, haciendo patria. ¡Déjale! Diputado Castillo, diputado Espinosa, diputado García. A favor. Diputado A favor. Diputado Jarpa. A favor. Diputado Norambuena. A favor. Diputado Olivera. A favor. Diputado Telier. Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. Hoy no puedo. Por favor. Presidente. A favor. Unánime presente. El artículo 23 tiene indicación, por lo tanto pasamos al artículo 24, que dice lo siguiente. En caso de condominios que cuenten con más de 200 unidades con destino habitacional, deberán constituirse subadministraciones que no excedan de dicha cantidad correspondientes a las edificaciones colectivas o sectores en los que puede dividirse el condominio conforme a lo establecido en la letra D del artículo 1 y en el artículo 38 de esta ley. Si el condominio está conformado únicamente por una edificación colectiva de más de 200 unidades con destino habitacional, no se requerirá la constitución de subadministraciones, pero deberá contemplarse la existencia de ciertos bienes comunes diferenciados que faciliten la circulación de personas y la administración diaria del condominio, tales como accesos al espacio público, recepciones o conserjerías y o ascensores que sirvan a determinados pisos o unidades. El reglamento de la presente ley establecerá los estándares mínimos de estos bienes, elementos y servicios en función del número de unidades con que cuenta el condominio. Ya, esto sí de nuevo. Yo tengo una duda, porque después de mí, diputado Calisto, esto sí es una innovación, pero a mí me queda la duda, al pasarla muy, muy, muy corta, de por qué esto está aquí. A mí me parece del todo razonable ese último párrafo, pero no me parece propio de la copropiedad de la regulación de la copropiedad inmobiliaria, sino que me lo imagino más en la ley de urbanismo y construcciones. Entonces, quiero entender por qué aparece en este proyecto. Diputado Calisto tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo tengo la siguiente pregunta. Quizás se escapa un poquito del artículo que estamos votando, pero quiero preguntarle a Gonzalo si es que existe alguna limitante respecto a la cantidad de unidades con destino habitacional. O sea, aquí estamos diciendo que en el caso que existieran condominios de más de 200 unidades, o sea, ¿no hay alguna limitación que regule eso? O sea, yo creo que es bastante inhumano ya que exista un condominio con más de 200 unidades. Entonces, es solamente una pregunta para entender también este artículo completo. Lo entiendo. A ver, aquí hay que distinguir los dos incisos porque tienen un tratamiento distinto. El primer inciso, voy a contestar ahí la pregunta, diputado Calisto.
habla de los condominios que cuentan con más de 200 unidades con destino habitacional y que se tienen que constituir subadministraciones. Aquí no está hablando de 200 unidades en un solo edificio. Puede ser un condominio de casas que tenga más de 200 unidades. O un condominio de departamentos que tiene 3 torres, por ejemplo. Y que sumada a las 3 torres tiene más de 200, porque cada torre tiene, no sé, 70. Ahí lo que está diciendo es que si son 3 torres de 70, no haya una sola administración para los 210, sino que haya una subadministración para cada torre, porque lo que se decida hacer en el ascensor de la torre A no le pese para nada al copropietario de la torre C. Es un problema de la torre A y su ascensor. Entonces, por poner un ejemplo, ¿ya? En lo que está en el segundo inciso es aquella unidad que es una edificación colectiva que tiene más de 200 unidades. Y el punto del diputado Calisto está vinculado con la redacción original del proyecto, que también iba un poco en esa línea y hablaba de un límite, pero que tenía una dificultad, porque el límite de cuántas unidades se pueden construir en un predio está dado por las normas urbanísticas del predio, por el plan regulador. No es la ley de copropiedad y tiene que ver un poco con lo que dijo el diputado Winter. ¿Es este el lugar para fijar el número máximo de unidades que tiene que tener una edificación? ¿O eso tiene que ver con las normas que establece el plan regulador? Si el plan regulador me permite construir 220 unidades en un predio de determinada superficie, cumpliendo determinados distanciamientos, con una determinada altura, etcétera, es el plan regulador el que me permitió esas 220 unidades. Lo que está diciendo esta ley es que, bueno, perfecto, tiene 220 unidades, son más de 200. ¿Qué le puedo pedir yo desde el punto de vista de copropiedad? Dice la ley de copropiedad, que usted en esa única edificación, que usted no la puede separar por sectores, porque tienen un solo acceso, tiene varias cosas que son únicas, usted no haga subadministraciones, porque tampoco va a ser eficiente que usted tenga 2 subadministraciones en un solo edificio. ¿Cómo lo separa? Los departamentos de tal piso a tal piso y los otros, esa subadministración tampoco va a ser efectiva. Entonces, lo que está diciendo es que no se requiere la constitución de subadministraciones, pero sí se tiene que contemplar ciertos bienes comunes diferenciados que faciliten la circulación de personas y la administración diaria del condominio. ¿Por qué? Porque en los edificios de más de 200 unidades, los conflictos se dan en mayor medida en estos puntos, en el que hay un solo acceso, en el que hay una sola conserjería y principalmente también en los ascensores hay un tema. Entonces, si usted va a tener más de 200 unidades, bueno, va a tener que tener más de un acceso, probablemente más de una conserjería. Los ascensores van a tener que estar calculados. Bueno, el cálculo de los ascensores ya está en normas de la Ley General y la ordenanza. Lo que está diciendo acá es que haya, por ejemplo, ascensores que sirvan a determinados pisos o unidades, ¿ya? Puede que el número de ascensores sea el mismo, pero que haya que hacer un trabajo de programación de los ascensores para que algunos sirvan a determinados pisos o unidades, y así el que está en el piso 25 no tenga que ir parando piso por piso para llegar hasta el primero, ni pase lo que pasa en algunos de estos proyectos con más de 200 unidades, que en el fondo hay que sacar número para tomar el ascensor o para acceder al edificio. El detalle de eso queda encomendado al reglamento de la ley para que fije cuáles son estos estándares mínimos de bienes, elementos y servicios, dependiendo del número de unidades con que cuente el condominio. Puede que sea distinto 210 unidades que 300 o 350. Es muy grande uno de 350, estoy de acuerdo. Pero el punto es que esa posibilidad está dada por el plan regulador y por las normas que se establecen ahí, no por la ley de copropiedad. La ley de copropiedad aquí trata de dar un poquito de borde a la situación y de controlar un poquito más los conflictos que se generan en estos proyectos con tantas unidades. A eso apunta este artículo. ¿Gonzalo? Se relaciona con normas de la Ley General y la ordenanza de todas maneras. O sea, hay que verlo en concordancia con eso. Presidente, dígame. Perdón, diputado Calisto. No soy de Santiago, entonces no conozco mucho el hacinamiento de los edificios, pero una pregunta, ¿hay un edificio, por ejemplo, que tenga más de 200 unidades con destino habitacional? Justo nuestro invitado debe saber mucho de eso, porque la comuna de Estación Central es una de las comunas que más tiene. ¿Y cómo nosotros no podemos limitar eso? O sea, me parece una locura que quede al arbitrio de el plan regulador. Claro, pero eso la pregunta ¿cuál eso... es ese número? ¿Cuál es el número en el cual, porque hay edificios que tienen 200, 210, 220 unidades, que no tienen los mismos conflictos que otros edificios que tienen 300 unidades? Pero eso no es un tema de copropiedad inmobiliaria.
Pero bueno, no, fue un tema de preocupación al formular el proyecto de ley inicial y también de preocupación por los integrantes de la Comisión de Vivienda del Senado. Dijeron, bueno, a propósito de ley de copropiedad, si podemos ayudar a regular en algo estos edificios que tienen tantas unidades, bueno, establezcamos al menos estas exigencias. Que haya más de un acceso, que haya conserjerías que puedan hacerse cargo de todas estas unidades y que los ascensores también estén diseñados para esta carga que tienen. Ok, yo pasaría a votar. Diputado Bobadilla. Siempre a favor. Diputado Calixto. Bobadilla, concéntrese. Yo a favor. Siempre. Ve, Calixto, me sigue. Sígueme todo, Calixto, y te va a ir bien. Diputada Castillo. A favor, presidente. Diputado García. Prenda su audio, diputado. Usted, ahí. Diputado García. Está apagado. Ahí. Ahora sí, a favor, a favor, a favor. ¿Escuchó? Sí, sí. Diputado Zarpa. A favor. Diputado Norambuena. A favor. Diputada Olivera. A favor. Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. A favor. Presidente. A favor. Unánime, presidente. Ya, estamos en la hora. Súper, y terminamos un título, así que muy bueno. Sí, ya, quedan 30 minutos de comisión, así que vamos a pasar a estudiar el tema del subarriendo abusivo en lo sucesivo, que tenemos dos objetivos para esta media hora. El primero es escuchar al alcalde Rodrigo Delgado, que si bien el tema del subarriendo abusivo se da en muchísimas comunas del país, en particular en las más densas, pero la comuna de Santiago, que es donde han ocurrido accidentes al respecto, ya la escuchamos una vez cuando hace 1 año y medio, 2 años, iniciamos el estudio de un proyecto relacionado con este tema, y porque la comuna de Estación Central es una de las comunas que hace poco tuvo un accidente en donde se da mucho estas situaciones, y el alcalde Delgado se ha mostrado muy preocupado de este tema. Además de escuchar al alcalde Delgado, su presentación va a durar no más de 15 minutos, tenemos que tomar una decisión de cómo proceder al respecto, porque hay una urgencia social en la materia, pero hay un proyecto del Ejecutivo del año 2017, si no me equivoco, hay una moción parlamentaria que ya se inició su estudio aquí en el año 2018, y hay una ley que está en el Senado, como oportunamente nos recordaba el diputado Urrutia en el inicio de la sesión, pero que tiene que ver con la ley de migraciones, que contiene muchas normas relativas a la materia que estamos estudiando. Entonces, tenemos dos objetivos. Los primeros 15 minutos, escuchar al alcalde Delgado. Los siguientes 15 minutos, decidir cómo proceder. Y además hay un cuarto proyecto que ingresó esta misma semana con respecto a esta materia. Por lo tanto, los primeros 15 minutos, escuchar al alcalde Delgado. Los siguientes 15 minutos, decidir cómo proceder con el sentido de urgencia que esta materia requiere, teniendo 4 proyectos distintos. Esos son los dos objetivos para 30 minutos, 28 si no hubiese sido tan larga mi introducción. Alcalde Delgado tiene la palabra y, por supuesto, aprovecho de agradecerle que haya asistido y darle la bienvenida a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de compartir la presentación. Son varias láminas, voy pasándolas muy rápido porque... ¿Alcalde? También, ¿no? Sí. Alcalde, cuando lleve unos 11 o 12 minutos, yo le voy a decir, porque aquí uno no puede poner caras para hacer más... Sí. Voy a decir, alcalde, perfecto, sí. Cerrar, ¿ya? Mira, lo primero que quiero agradecer, por cierto, la invitación, diputado Winter, ¿cierto? A todos los diputados por su intermedio, y también saludar a quienes están representando el Ejecutivo, Gonzalo, porque este es un tema que efectivamente
por lo menos hace 4 años atrás que lo estaba planteando en mi persona, pero representando también a muchos municipios cuando era presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Asociación Chilena de Municipalidades. Por lo tanto, es un tema que lo venimos planteando y yo me alegro que por lo menos en la misma ley migratoria, tal como usted hacía alusión, diputado, presidente, se contemple la sanción al subarriendo abusivo y también entiendo que se van a fijar estándares para quienes quieran hacer de esto un negocio, que lo hagan obviamente con los estándares correspondientes, que fue una propuesta que hicimos nosotros en la Comisión de Vivienda del Senado, si mal no recuerdo. La verdad es que hemos estado en varias instancias apelando a esto, pero lamentablemente el Estado está llegando una vez más tarde a una situación que hoy día se relaciona además, porque en ese momento nosotros no sabíamos que venía una pandemia, no nos vamos a rogar ese conocimiento, pero sí estábamos muy preocupados por lo que estaba ocurriendo con la migración irregular, con la migración desproporcionada, ¿cierto? Aprovechando bandas y que traían gente desde fuera de Chile. Y además de eso, estábamos preocupados por los muros cortafuegos, el sistema eléctrico, las condiciones de salubridad, un baño para 15, 20 familias o más, digamos, y esos temas generan externalidad. Bueno, voy a solamente, el contexto me lo voy a saltar porque ya lo sabemos lo que cuesta conseguir una vivienda, lamentablemente la necesidad de vivienda, ¿cierto? Yo creo que este déficit, Gonzalo me va a perdonar, pero está absolutamente subvalorado porque efectivamente a lo mejor responde a una porción de la gente que vive y que reside en Chile. No están reflejados ahí seguramente la migración del último tiempo, pero uno lo lleva, ¿cierto?, a lo que también sabemos los alcaldes y alcaldesas con respecto a los años de espera por una vivienda. Bueno, estamos hablando, ¿cierto?, de situaciones que van complejizando mucho más el acceso. Yo les quiero mostrar, estas son imágenes recientes que estamos trabajando en la descontaminación. Llevamos 200.000 metros cuadrados descontaminando estas propiedades que hemos identificado en la comuna de Estación Central, que la verdad es que no tienen mucha diferencia a lo que ocurre en Quilicura, en Recoleta, en Santiago Centro, en Independencia, ¿cierto? Y en otras comunas que lamentablemente han visto cómo estas propiedades, que son propiedades regulares, se transforman en propiedades irregulares o en construcciones irregulares, mejor dicho, cuando el dueño de la propiedad le subarrienda a otra persona y esa persona comienza a subarrendar. Esa es la figura más típica que hemos identificado. Generalmente no es que arrienda el mismo dueño, el dueño de la propiedad generalmente tiene más de una. Hemos identificado personas que tienen hasta 6, 10 propiedades, que viven en comunas muy acomodadas, que son personas que, por supuesto, tienen un buen pasar, tienen un muy buen patrimonio y que se la entienden con una persona que según ellos le están arrendando y según ellos no sabían lo que pasaba después. Esa persona, que es arrendador oficial, por así decirlo, comienza a subdividir, a hacer piezas, galpones, empieza a hacer piezas de 2x2, 3x2, no hace ningún baño extra, no le mete un peso al sistema eléctrico, no le mete un peso, ¿cierto?, a las condiciones de seguridad, y es lo que estamos viendo. Yo, eso digo, cuando nosotros hicimos esto, si ustedes ven la fecha, esto es del 2018, nosotros ya estábamos haciendo mapas de calor en la comuna de Estación Central con respecto, ¿cierto?, a dónde se concentraban las mayores densidades de migrantes en este tipo de propiedades. Y en ese tiempo logramos identificar incluso, ¿cierto?, un hacinamiento crítico en más de 150 propiedades. Hoy día esa cifra al menos es el doble en la comuna de Estación Central, y si llevamos esto a otras comunas estamos hablando tal vez de miles de propiedades que están en esta misma condición. Y si ustedes se fijan en el mapa de calor que aparece acá al lado izquierdo, si lo compararan, no lo tengo acá por razones obvias, pero si lo compararan con los puntos calientes de contagio de COVID, están más o menos calzados, ¿ya? O sea, son justamente estas propiedades las que están generando una externalidad hoy día negativa, además de todas las descritas en los años anteriores, ¿cierto?, de seguridad, de incendio, de salubridad en general. Hoy día son los focos de contagio en la comuna de Estación Central, justamente por el tipo de hacinamiento crítico y las dependencias comunes. Estamos hablando de un baño para decenas de personas, espacios comunes, viven y todos comparten. Entonces el contacto estrecho ya no solamente la pareja, el hijo, la hija, el contacto estrecho finalmente es toda la propiedad, y eso hace que sea muy difícil controlarlo. Lo quiero conectar también, presidente, con el tema de decir una frase que yo la he repetido mucho en las presentaciones. La informalidad administrativa de estas personas les generan informalidad en otros ámbitos de la vida: salud, educación, trabajo, por cierto, vivienda. Y por eso también quiero también, voy a correr esto para verlo un poco,
La concentración de los migrantes, ahí está también en la comuna de Estación Central por unidades vecinales, y hoy día en estos puntos son justamente donde tenemos mayor cantidad de problemas y también coinciden con la posibilidad del contagio. Acá está también un layout, ¿cierto?, que habla del estado de las viviendas migrantes, ¿tá? Y justamente coincide también con los lugares donde están los CITES. Acá esto también se relaciona porque está asociado al comercio migrante formal en el Estado Central y, por cierto, también al... ¿Por qué lo quería traer a colación eso, diputado? Porque también las personas en general que viven en estas propiedades, como son personas que no tienen una formalidad administrativa, tampoco tienen una formalidad laboral. Entonces se da el círculo vicioso, ¿cierto?, de que son las personas que tienen problemas desde el punto de vista administrativo, es decir, no tienen un contrato de trabajo, que no tienen la posibilidad de negociar un arriendo en un departamento, no pueden negociar una casa, caen en este tipo de propiedades porque aquí no le piden más que paguen, ¿cierto? Y a la primera lo echan para la calle. Y son personas también que en general, cerca de un 80% de ellos o más, o sea, el 80% me puedo quedar corto porque es un análisis que teníamos hace un año, trabajan en el comercio informal. Y eso es tremendamente complejo porque se da lamentablemente lo que decía el círculo vicioso de que la informalidad administrativa lleva a la informalidad laboral, la informalidad laboral lleva a la informalidad en la vivienda, porque esa persona no tiene un cheque, no tiene un aval, no está bancarizado, ¿cierto? No puede demostrar nada, no puede demostrar un contrato de trabajo y termina pagando incluso más que en un departamento de las mismas proporciones. El pago que hace por metro cuadrado es cerca de un 20, un 30% más del metro cuadrado de una propiedad regularizada. Y eso es dramático porque finalmente terminan pagando más por mucho menos de lo que les da una propiedad regular en la misma comuna. Nosotros la propuesta que hicimos, la propuesta que hicimos en su momento, que entiendo que algo de esto recoge bien el proyecto de la ley migratoria, y Gonzalo tal vez nos puede ilustrar un poco más, tiene que ver con, no puedo correr esto, no puedo verlo bien, pero bueno, no puedo ver bien las letras, no sé por qué se me... Bueno, no importa. Pero lo que nosotros hemos propuesto, porque por ahí alguna vez alguna autoridad nos dijo, pero a ver, si una vez después de un incendio, hace varios años atrás, me acuerdo que estábamos con el alcalde de Recoleta, estábamos con varios alcaldes que teníamos este problema, nos dijeron, bueno, pero ustedes pueden clausurar esto. Nosotros hoy día lo que podemos hacer es hacer una intervención por dos cosas. Primero, por la actividad económica no declarada, ¿cierto? Vale decir, una persona que tiene este negocio y no declara su actividad económica, podemos hacer ahí un trabajo con los juzgados de policía local, qué sé yo. Y lo otro que podemos hacer es cuando hay una especie de denuncia, ¿ah? Cuando hay, por ejemplo, un incendio, ahí podemos entrar, pero nosotros no tenemos la capacidad hoy día de la fiscalización. No podemos entrar a la propiedad privada, salvo hoy día que tenemos este acuerdo por pandemia, ¿cierto?, con los funcionarios que están yéndose de manera transitoria, ¿cierto?, a la Seremia de Salud, que pudiésemos hacer algo más, pero en general no tenemos la facultad. Nosotros, ¿qué proponemos? Proponemos que exista una figura, porque si una persona que es dueña de una propiedad quiere hacer de esto un negocio, que exista un estándar, como una especie de vivienda transitoria, vivienda colectiva transitoria, en donde se le pueda exigir una cantidad, ¿cierto?, de medidas de seguridad, como obviamente muros cortafuegos, ¿cierto?, sistema eléctrico, espacios comunes, un baño cada 2 o 3 familias, no sé, pensando en estándares que obviamente hay que revisarlo, y que exista una especie de sello, o sea, que la persona que está haciendo este negocio, entre comillas, pueda hacerlo. Porque volviendo a la historia, esa autoridad nos dijo una vez, bueno, pero ustedes pueden clausurar todo esto. Entonces los alcaldes dijimos, ok, clausuramos entonces por actividad económica no declarada y tenemos mañana 200.000 migrantes en las veredas, como estamos viendo hoy día con unos pocos, ¿cierto?, en Providencia, ¿cierto?, bolivianos, venezolanos, que son algunas decenas o cientos, y que están generando obviamente todo este problema sanitario, social, tan grave. Imaginémonos cientos de miles por clausurar. Entonces la solución para los municipios, ¿cuál es? Clausurar hoy día esto, con el problema social y sanitario que eso viene, no hay ninguna posibilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sancionar, obviamente, a aquellas personas que estén haciendo de esto un negocio, que no estén reinvirtiendo nada, que no se preocupen de la dignidad de esas personas, que no se preocupen de entregarle una cantidad de baños, de lo que, no sé si vieron la noticia ayer en Independencia,
cuando mostraban el baño, un baño para 20 y tantas o 30 personas, eran 9, 10 familias. O sea, ese es el nivel de dignidad, y el dueño apareció diciendo la misma excusa, se la saben por libro. No, si él la arrienda a otra persona, esa persona subarrendó, no tiene idea. Eso yo creo que debiese ser tipificado incluso como delito. Pero tampoco sacamos nada con clausurarlo, porque estas personas, estas cientos de miles de personas que no están formalizadas, que no tienen la posibilidad de tener, ¿cierto?, un arriendo porque no tienen contrato, menos hoy día con la situación que se viene, yo creo que estas personas van a necesitar este tipo de residencia. Entonces yo creo que hay que fijar estándares para aquellas personas que quieran hacer este negocio, pero ser muy riguroso en la fiscalización de esos estándares. Y ahí creo que la ley de migración, al menos por lo que he averiguado, viene un poco débil con respecto a la atribución en un municipio, porque hoy día nos están pidiendo que vayamos juntamente con Carabineros. Eso es bastante complejo. Ya sabemos lo que está pasando con Carabineros. Sabemos que muchas veces no contamos con tantos carabineros en las comunas, porque esto se da, además, en comunas populares que tienen menos carabineros que las comunas del sector oriente de la capital, por ejemplo. Entonces, ya no están poniendo un requisito de hacerlo con Carabineros. Yo le entregaría más facultades a los mismos inspectores municipales para poder determinar si estas personas el día de mañana quieren hacer este negocio, cumplan con los estándares. De lo contrario, vamos a tener a cientos de miles de personas que no van a ser aceptadas en un departamento normal, porque el dueño del departamento le va a exigir cosas que no tienen, ni una casa, y vamos a tener un problema sanitario y social mucho más grave. Entonces, no es solamente castigar al dueño, creo que hay que castigarlo, sino que decirle, ok, una vez que lo castigo, si usted quiere perseverar en su negocio, tengamos, ¿cierto?, los estándares muy claros para poder exigirle cuál va a ser y claramente lo que hoy día se encuentra un privado que quiere hacer esto tiene que entrar a la categoría de hotel o de hostal. No hay algo intermedio que uno pudiese comentar para que estas personas puedan vivir en espacios cercanos a su trabajo, pero con la dignidad necesaria. No sé por qué no puedo seguir. Parece que me quitaron la posibilidad de avanzar acá, no sé. Bueno, no avanza mi presentación, no avanza nada. ¿Alguien me puede ayudar con eso por ahí, no? A ver, Me parece ya. ahí está. Bueno, entonces, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Resguardar la dignidad de las personas, ¿cierto? El centro de regulación normativa, un poco lo que está diciendo, acceder a distintos tipos de arrendamiento o subarrendamiento, ya sea totalidad del inmueble. Son propuestas que estamos haciendo. Esta presentación se la voy a dejar para no avanzar tan lento. Pero lo mismo que decía, establecer las condiciones mínimas de habitabilidad, dicha dependencia, ¿cierto? Arrendada o subarrendada, todo con una regulación que permita hacernos cargo de una realidad, finalmente, presidente, porque es una realidad. Muchos dicen, oye, pero cierren eso, ciérrenlo. Bueno, si lo cerramos, ¿dónde se van a estas personas? Lamentablemente, los alcaldes administramos realidades, y una realidad que tenemos cientos de miles de personas, hay 1,5 millones de migrantes en Chile, no todos ellos vulnerables, pero cientos de miles por lo menos lo son. Ahí estamos planteando también algunas modificaciones, ¿cierto?, al artículo 142, son más técnicas. Ahí está con respecto, ¿cierto?, a lo que yo les planteaba, ¿cierto?, de la fiscalización, que lamentablemente creo que hay que fortalecer esa fiscalización, que si solamente ponemos como requisito que sea a través de la alianza con Carabineros, creo que va a ser letra muerta, presidente, porque finalmente eso no se va a dar en la práctica. ¿Estamos en los tiempos? Estamos en los tiempos. Pero puede usted cerrar su... No, bueno... dignamente. No, sí, dentro de todo lo que se pueda. Yo creo que, bueno, con eso englobo lo principal. Esta presentación obviamente va a quedar en manos de ustedes, pero dentro de las propuestas, ¿cierto? Está, por supuesto, lo que había dicho, ¿cierto? Con respecto a establecer el sistema de registro, ¿cierto? Pero, por ejemplo, eso no lo dije, pero generar de repente un sistema de registro en donde las personas que quieran hacer de esto un negocio se registren y, por supuesto, lo puedan hacer de manera oportuna. Eso, presidente, para no quitar más tiempo y también escucharlo a ustedes, que me interesa mucho, porque es un tema que lamentablemente aparece cuando hay incendios, aparece cuando hay hoy día brotes de coronavirus, pero que lamentablemente, y no me gustaría decir esto, y hoy día también me entrevistaban, una periodista me preguntaba, por ejemplo, con respecto a lo que estaba ocurriendo de haber subvalorado esta realidad a la hora de generar estrategias sanitarias. Y yo decía, bueno, uno puede agradecer la honestidad de las personas que dicen que a lo mejor no conocían esta realidad, pero yo no me puedo dejar de sentir frustrado
porque hace 4 años o 5 años que lo estamos planteando y que lamentablemente, más allá de alguna iniciativa, yo aquí no quiero entrar en conflicto con nadie, pero a esta altura de la vida debiésemos tener una legislación que se haya hecho cargo de esto en una situación tan compleja como esta, presidente. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucharon? ¿Al final, no? Sí. Sí. No, si fue mi internet el que... Muchas gracias, alcalde. Vamos a dar la posibilidad de comentar la presentación del alcalde, pero no en ronda de preguntas tradicional, sino que comentarla en función de la decisión que tenemos que tomar, que es cómo avanzamos con este tema, habiendo dos mociones y un mensaje ya andando, y con el sentido de urgencia que esto tiene, que yo creo que ha sido una de las cosas que nos ha reforzado el alcalde Delgado. Diputado Calisto tiene la palabra. ¿Quién más la pide? Yo. Y a Gonzalo se la vamos a dar al final. La diputada Olivera después de Calisto y Urrutia después. Ok, diputado Calisto. Muchas gracias, presidente. Saludar, por supuesto, al alcalde Rodrigo Delgado y agradecerle la exposición con tanto detalle y, evidentemente, conociendo la realidad que aqueja a su comuna y a las comunas más pobladas con problemas sociales en la región metropolitana. Yo recién preguntaba porque en Aysén no tenemos seguramente el nivel de hacinamiento que hay en la región metropolitana. Pero quería preguntarle, si me permite, presidente, muy breve al alcalde, si existe alguna situación similar desde el punto de vista de ley en otra parte del mundo que garantice exigencias mínimas, o sea, que no sea la exigencia de un hotel y que no sean exigencias tan mínimas, sino que algún mecanismo de registro intermedio. Si es que existe eso en algún digamos, otra experiencia legislativa comparada y que eventualmente se podría aplicar en Chile. Diputado Olivera. Gracias, presidente. No, yo agradecerle al alcalde y precisamente sabiendo que hay otros proyectos que están en la misma línea, me parece bien que tomemos una decisión, ojalá se puedan refundir esos proyectos si van en la misma línea, pero además creo que es súper importante la presentación que realizó el alcalde. Lamentablemente el tiempo fue súper acotado, entonces no sé si tendremos otra oportunidad de que quizás pueda terminar la presentación, porque creo súper importante, presidente, la opinión y los antecedentes que nos pueden entregar los alcaldes. Son ellos quienes están día a día viendo la realidad, viendo cuáles son los cambios también que se van generando de acuerdo a todo lo que van viviendo las personas. Entonces, yo quisiera dejar eso planteado. Ojalá podamos tener nuevamente la presencia del alcalde y pueda terminar la presentación. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Olivera. Diputado Urrutia. ¿Ahí? ¿Ahora escuchan? Bueno, felicitar al alcalde Delgado por la exposición que hizo sobre el grave problema que aqueja a su comuna, que entiendo que es una de las más afectadas por el problema de las migraciones, junto a Quilicura, por ejemplo, que también sé que es otra comuna muy afectada en Santiago, donde se da este problema de personas migrantes que llegan a arrendar en estas verdaderas hospederías en muy malas condiciones, de bajo estándar. Y es por eso que la ley de migraciones que se presentó el año pasado se incorporó el tema de los arriendos abusivos, y eso ya se encuentra en segundo trámite legislativo, o sea, frente al problema que usted ha planteado, al orden que queremos darle a este tema que es tan urgente, y a mí me parece que hay que tratarlo y normarlo, yo me colgaría de ese proyecto de ley para hacer las observaciones, indicaciones que consideremos necesarias, pero no partir de cero, porque si no vamos a tener un choque de legislaciones que a lo mejor van a ser incoherentes. Por lo tanto, yo esperaría lo que está pasando en el Senado y una vez que regrese ver la posibilidad de incorporar indicaciones o hablar con los senadores que están discutiendo esta ley
que puede hacerlo el mismo ministro, el Ministerio de Vivienda, e incorporar algunas indicaciones. O sea, lo podemos hacer por varias vías, pero cosa que agilicemos el proceso, porque si partimos un proceso de cero ahora, nos ponemos a discutir mañana esta ley con las mejores intenciones, siempre vamos a llegar tarde. O sea, ya hay un proyecto que pasó varias etapas, lleva más de un año en el Parlamento. ¿Por qué no nos colgamos de eso y tratamos de hacer todas las correcciones que sean necesarias para tener una buena ley en esta materia? Eso es mi sugerencia, presidente. Bueno, disculpen. Sí, yo quisiera comentar, bueno, agradecerle mucho al alcalde Delgado. Creo que el día de hoy ha sido muy enriquecedora su presentación, a pesar de lo corta. Espero que no se haya sentido muy coartado por el tiempo, pero es que tenemos ocurriendo tantas cosas en Chile que todo se vuelve urgente. Yo quisiera hacer algunos comentarios a lo que estamos viendo, antes de darle la palabra a Gonzalo, aunque todos podemos intuir lo que Gonzalo va a decir. Lo primero es que creo que hay un avance en que hay un acuerdo con respecto a sancionar al dueño. O sea, eso me parece que ya hay un acuerdo que está en todas las mociones y que está en las palabras de todos los parlamentarios cuando hemos discutido este tema y lo que plantea el alcalde y otros alcaldes que han venido. Que nadie puede desentenderse de que esté ocurriendo en un inmueble de su propiedad una situación que constituye un abuso y constituye una inhumanidad. ¿Ya? En segundo lugar, yo creo que estamos de acuerdo en que hay que darle atribuciones a los municipios para que puedan fiscalizar, y ahí yo creo que el alcalde Delgado hace una apreciación muy rica con respecto a que no es lo mismo decir al municipio para que con las propias herramientas municipales se haga a quedar a merced de la disposición de carabineros que hay por comuna, porque eso, al menos para la región metropolitana, es un problema y es un problema muy concreto. Por lo tanto, yo creo que en segundo lugar tenemos un acuerdo con respecto a elevar las atribuciones de fiscalización de los municipios con respecto a este tema. En tercer lugar, yo creo que estamos de acuerdo en establecer condiciones mínimas y en establecer la figura del subarriendo abusivo, que hoy día no existe, ¿ya? Y eso significa alterar algunas tradiciones del derecho civil chileno en virtud de construirla. Ahora, donde yo tengo problemas en dos partes. El primero es el quién se hace cargo. Aquí el alcalde Delgado decía algo muy razonable, que era claro, si de poder cerrar situaciones que son abusivas, podemos cerrarlo. Pero si la diferencia, pero el punto es que quienes están subarrendando abusivamente no están ahí a la fuerza. Están ahí compelidos por las circunstancias, pero no a la fuerza, que son dos cosas muy distintas. Porque no sería positivo que una ley nos haga cambiar tener personas que viven hacinadas por personas que viven en la calle, ¿cierto? Entonces aquí de alguna forma nos tenemos que hacer cargo, y por eso yo había citado el día de hoy al Ministerio de Desarrollo Social, para que también nos pudiera conversar de cómo el Estado se hace cargo de las personas que no están viviendo en condiciones humanas. Porque en el fondo, si nosotros consideramos que una persona no está viviendo en condiciones humanas, entonces eso ya es situación de calle. Y ahí sí pasa a ser un aspecto propio del Ministerio de Desarrollo Social. Lamentablemente, la excusa del Ministerio de Desarrollo Social dice que no tiene relación con su cartera, sino con vivienda. Y yo creo que están equivocados, porque si es que este proyecto establece condiciones mínimas, quien no las cumple y que no tiene dónde vivir, entonces sí pasa a ser un asunto de desarrollo social. Y lo último que a mí me preocupa es el tema de no estar generando una estigmatización, porque yo les quiero comentar, que la diputada Castillo lo sabe muy bien, que al menos en los sectores populares de nuestro distrito hay chilenos viviendo en condiciones de subarrendo abusivo. Y hay situaciones en donde es chileno el dueño, es chileno el subarrendador, y es chileno el que subarrienda, y es chileno el padre, el hijo, la madre y el abuelo. Entonces, yo ahí veo un problema de técnica legislativa. Y lo último, que no me queda claro si es que es más rápido sacar la ley de migraciones, que es muchísimo más amplia y compleja que la que estamos viendo, que ponernos las pilas con una ley de 3 artículos con respecto a este tema, si es que toda la comisión se pone a remar por un mismo objetivo. Gonzalo, tiene la palabra. Gracias, presidente. De hecho, bueno, primero agradecerle sí, se escucha, espero. Sí, se escucha. Agradecerle al alcalde por su buena presentación, súper claro en el diagnóstico del problema y un poco en la presentación de propuestas de solución
habíamos escuchado esto también en la Comisión de Vivienda del Senado y quizás dando un poco de contexto, efectivamente el Ejecutivo había presentado un proyecto de ley para modificar la ley de arrendamientos urbanos, que tiene otras modificaciones, y que ese proyecto de ley ingresó a la Comisión de Justicia, Legislación, Reglamento, etcétera, y no ha avanzado mucho porque había otros proyectos, y el Ministerio del Interior, en la ley de migración, atendido que este proyecto, este otro que les comento, tenía estas disposiciones y que el tema del arrendo abusivo a migrantes era un tema y que los senadores habían solicitado que se tratara en la ley de migración, se incorporó lo que estaba en ese proyecto del Ejecutivo en la ley de migración. Pero hago el tiro de la salvedad respecto de esta preocupación porque pareciera Gonzalo, ser una ley para migrantes. Gonzalo, para aclarar, de los proyectos que yo mencioné al principio, entonces el que yo mencioné del Ejecutivo del año 2017, lo tacho de mi lista porque está completamente integrado al de migración. En esta parte, o sea, que hay otras, sí, claro. Pero por eso, esta materia se trae a este proyecto de ley. Aspecto, que es incorporar, entonces por eso quiero llegar a eso, porque si bien está en la ley de migración, se incorpora en la ley de migración a través de la siguiente técnica: un artículo dentro de esa ley que modifica otra ley. ¿Cuál modifica? La ley de arrendamiento de predios urbanos, con normas de carácter general, no solo para los migrantes, sin perjuicio de que tiene un artículo para los migrantes. El 116 de la ley de migración habla del arriendo abusivo a extranjeros. Pero después habla en el 174 de esa ley, modifícase la ley general de urbanismo, de arrendamiento, incorporando un título nuevo, del arriendo abusivo. Y en ese título no hace distinción entre chilenos ni migrantes, y habla de condiciones mínimas de habitabilidad que tiene que fijar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y dentro de estas condiciones mínimas está la carga de ocupación. Y la carga de ocupación como una norma que se verifique tanto cuando se pide un permiso para esto, como en el uso de ese inmueble. Porque también puede pasar que nosotros pongamos una serie de exigencias de que tiene que cumplir con tal y cual resistencia al fuego, tal cantidad de baños, dimensiones mínimas, etcétera. Obtiene su permiso, obtiene su recepción, y ese inmueble que admitía a 30 personas, después meten 60 igual. Entonces lo que tiene que pasar ahí es que haya fiscalización y que los funcionarios, como dice el alcalde, los funcionarios puedan entrar a fiscalizar y ver que esa carga de ocupación autorizada de 30 siga siendo 30 y no sea 60. Y eso no es la verificación de un permiso, eso es la verificación de una obra ya en uso. ¿Qué plantea el proyecto de ley? Plantea que se puede hacer una denuncia, ya sea la municipalidad, la Seremi de Vivienda o cualquier interesado puede denunciar al juez de policía local. El juez de policía local puede imponer sanciones, hacer inspecciones a través de los funcionarios de la Dirección de Obras con el auxilio de la Fuerza Pública. Efectivamente así lo plantea el proyecto. O sea, hay que revisar algo ahí, pero así está planteado. Y imponer sanciones, ¿ya? Multas de 5 a 100 UTM, y establece algunas reglas para cuando deberá ser la multa mayor. Y respecto a lo que decía el alcalde respecto de la clausura, yo creo que ese es un tema esencial. Aquí el punto, más que la clausura del lugar, es que mediante esta fiscalización y mediante las sanciones se haga un ordenamiento de esos lugares. Esos lugares pueden ponerse al día. Puede ser que en esa fiscalización se detecte que faltan 3 baños y se le dice al dueño o al arrendador: oiga, usted tiene 2 semanas para poner los 3 baños que faltan, voy a volver en 3 semanas más, 2 semanas más, y si no están los baños le voy a poner otra multa y otra multa y otra multa hasta que usted se ponga al día. Yo creo que esa es la lógica detrás de esta fiscalización y la imposición de sanciones, más que la clausura inmediata a la primera fiscalización, porque la clausura inmediata genera el problema social de que las personas que están habitando ahí no van a tener dónde estar. Entonces, yo creo que el ejercicio va más por ahí, va más por quizás eso implica reubicar a algunas personas, sí, eventualmente eso va a necesitar cierta coordinación para que no haya problemas sociales derivados, pero el punto es que exista una fiscalización, que esa fiscalización sea con sanciones al arrendador y al subarrendador, y no a los arrendatarios que están en una situación de vulnerabilidad principalmente, la gran mayoría. La fiscalización ya lo comenté, los estándares mínimos, ordenanza general. Claro, en ese sentido... La eventual clausura es una multa de hecho al arrendador, o sea, al arrendatario. No, por eso, la clausura no es que no pueda hacer una sanción, pero yo creo que es la última sanción después de haber intentado una serie de soluciones, porque quizás hay cosas que no son remediables, digamos, y que ese lugar no puede estar funcionando para un uso habitacional, por mucho que uno quisiera que cumpliera normas de habitabilidad,
no se puede. Pero yo creo que hay algunas que sí pudieran cumplir y hay que hacer ese trabajo, y es una decisión que me parece que le corresponde también al juez de policía local, revisando el caso a caso. Bueno, yo creo que va por ahí. En términos de los estándares mínimos, la ley habla de que la ordenanza general establezca estas disposiciones. Y en eso quisiera transmitir lo siguiente, que por parte del Ministerio, creo que lo más importante es eso, que se establezcan esos estándares mínimos. Me da la sensación de que en todos los proyectos se recurre a lo mismo, que existan normas para esto. Entonces, si se aprueba en una ley o en la otra, lo importante es que el Ministerio ya está trabajando en esas normas de la ordenanza, para que apenas esté publicada la ley que sea, nosotros ya tengamos un decreto supremo que modifique la ordenanza y establece tales y cuales exigencias al arriendo por piezas. Que es una particularidad, la Ley General de Urbanismo y Construcción fija normas para el otorgamiento de permisos para construir nuevas edificaciones. Esto del arriendo por pieza es algo distinto que no está en la Ley General, y por eso se establece como esta figura de establecer estas condiciones mínimas, y el Ministerio ya está trabajando a través de sus divisiones en cuáles son esas condiciones mínimas. Número de baños por pieza, cantidad de cocina, metros cuadrados, exigencias de resistencia al fuego, etcétera. Cosas de esa índole, de salubridad, seguridad, eso. Y me alargué, eso es. ¿Nos van a desalojar, presidente, acá? Sí, vamos a hacer lo siguiente. Como esta es una comisión democrática, le voy a dar dos opciones a los diputados y les voy a dar turno para que se refieran solamente a una de las dos. Una, solicitar a la sala que cuando vuelva del Senado el proyecto de migración pase necesariamente por la Comisión de Vivienda y enfocamos esta discusión ahí. Y opción 2, aprobar la idea de legislar alguna de las mociones que hay, refundirla y tramitarla en paralelo a la ley de copropiedad. Y luego de eso, solo tienen que decir la primera o la segunda, y luego de eso le vamos a dar la palabra al alcalde Delgado para que haga sus comentarios finales. ¿Ya? Presidente, terminó el tiempo. Yo creo que le debemos dar la palabra al alcalde Delgado y con eso cerramos, porque de acá nos van a desalojar, porque hay otra sesión en esta misma sala. Entiendo, pero es extremadamente corto lo que propuse y extremadamente necesario. Démosle la palabra al diputado, Ok, diputado Badilla, diputado Badilla no tiene la palabra. Les propongo entonces la opción A, que es solicitar a la sala que cuando vuelva el proyecto de migración pase por la Comisión de Vivienda y tramitemos todo esto en ese proyecto. ¿Les parece? Perfecto. Alcalde Delgado tiene la palabra. ¿Alcalde? Él tiene que... Ahí estoy, ya, ok, estaba silenciado. No, sí, solamente decir que con respecto a la pregunta de la experiencia comparada, efectivamente hay una experiencia comparada de España, que César Rojas está acá presente, que me acompaña, pudiese exponerla, pero obviamente por motivo de tiempo seguramente no, pero se la podemos hacer llegar, César, seguramente por correo electrónico, que puedan revisarla, diputados, no sé si le parece, diputados, presidente, que hay una experiencia comparada en España. Recoger, agradecer los comentarios, porque veo que estamos en la misma sintonía, y decirles que, bueno, yo sé cómo son estas comisiones, sé cómo son los tiempos, no me sentí para nada coartado, me sentí más coartado con la votación de la reelección de los alcaldes, pero bueno, eso es otro tema, y espero poder seguir aportando cuando ustedes lo necesiten, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, alcalde. Eso sí, yo creo que lo último que se me pasó, que es necesario yo creo que es necesario que se refiera al Ministerio de Desarrollo Social a esta situación por las razones que expresé anteriormente. Es claramente un problema de ambos ministerios, a mi juicio. Y no solo de MDS, Ministerio del Trabajo, Migraciones, bueno, Ministerio del Interior. O sea, esto es un tema multicausal, presidente. Muchas gracias, alcalde. ¿Estamos entonces? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.